Muy bien, último martes, hemos llegado a la meta, hemos cumplido y estamos muy felices, de verdad. Recién hablábamos con los colaboradores, con los que estamos siendo facilitadores de la presencia de Dios, porque acá el que tiene toda la gloria siempre, el que tiene toda la honra y el que la merece de verdad es Él. Estamos muy felices, estamos muy contentos de haberlos acompañado. Bueno, más que bienvenidos. Antes de pasar a la adoración, se nos venía una palabra también para compartirles, que está en Juan 15. Juan 15, del versículo 5 al 7, que es Jesús en las últimas palabras que está diciendo antes de ser entregado, que les dice a los discípulos: el que permanece en mí da mucho fruto. Y les extiendo la invitación junto con todo el equipo a seguir permaneciendo en Él. Hoy se termina un proceso, una etapa, y los felicitamos por eso, de verdad, estamos muy agradecidos, muy contentos, pero también los animamos a que este nuevo comienzo siga juntamente con Cristo, que sigan permaneciendo en la vid que es Él, y tarde o temprano darán mucho fruto. Tarde o temprano Cristo va a ser glorificado a través de sus vidas. Algunos seguramente ya lo están viviendo y gloria a Dios por eso. Otros tal vez pase un tiempito más, pero no desistan, manténganse firmes, manténganse expectantes, creyéndole a Dios, porque Dios lo va a hacer. Somos todos un ejemplo vivo de eso. Cada quien que está acá ha visto su mano de poder y somos testimonios, cartas leídas. Así que eso es lo que impartimos, eso es lo que podemos predicarles a Cristo. Y Cristo dijo: yo soy la vid, el que permanece en mí dará mucho fruto. Así que permanezcamos en Él, ¿sí? Esa es la invitación, esa es el desafío que les dejamos. Y si les parece, vamos a hacer una oración como hacíamos todos los martes anteriores. Esta no va a ser la excepción, de entregarle este tiempo y tener un tiempito de alabanza y adoración. ¿Les parece? Gracias, papá. Gracias Rey, porque vos sos todo lo que está bien, Señor. Alfa y Omega, principio y fin. Gracias, Jesús, el que era, el que es, el que ha de venir. Jesús, te amamos, te glorificamos, sabemos que hay un propósito mayor y queremos honrarte, queremos darte la bienvenida y queremos también que nos ministres a través de los grupos pequeños, pero también a través de tus canciones, Señor, de la ministración que vamos a recibir a través de las alabanzas. Señor, gracias porque vos estás haciendo todo mucho más de lo que podemos pedir, soñar o imaginar. Vos estás haciendo de nosotros un propósito eterno y te damos toda la gloria, toda la honra por eso. Te invitamos para que te muevas con total libertad. Gracias por la conexión, gracias porque podemos conectarnos a través de un dispositivo y poder tener estos tiempos de ministración de tu persona en casa, Señor. Te honramos, te bendecimos, te damos gloria y honra y te invitamos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. 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 Bueno, sin más, tenemos a un invitado en el día de hoy que nos va a estar trayendo un testimonio. Abramos los oídos. Tengo el privilegio de que sea familiar mío. Lo disfruto, lo escucho y lo disfruto, así que espero que ustedes puedan disfrutarlo en este tiempo. Por lo menos un ratito se los presto. Así que, bueno, Pablito, todo tuyo. Bienvenido. Amigo, gracias. Gracias por este tiempo y a todos los que organizan este espacio por darme el privilegio de poder participar. Saludos a todos los que están, aunque sea así vía online. Estaría saludar a todos, pero son como 39. Creo que si me pongo a saludar a cada uno, por lo menos con el nombre como se dice, se va a ir el tiempo. Así que tengo unos minutos y quiero aprovechar a abrir el corazón para que veas a Jesús, ¿no? Obviamente Pablo
no puede ofrecerte en sí mismo nada, pero sí te puede ofrecer lo que la gracia ha hecho para poder inspirarte, bendecirte y que puedas crecer en lo que el Señor te llamó a hacer y a manifestar. Los felicito por llegar, creo que es la última clase hoy, ¿no? Felicitaciones. Me imagino que hubo algunos desafíos a mitad de camino, ¿no? O algunas sensaciones para algunos de no querer continuar y luchas, pero qué bueno que te mantenés y que te sigas manteniendo en ese proceso de receptividad de todo lo que Dios tiene. Mi nombre es Pablo, vivo en la ciudad de Buenos Aires, capital federal. Estoy casado, tengo 29 años. Mi pasión es acompañar a la gente a que puedan tener un encuentro con Dios y desarrollar el potencial y el propósito para lo cual Dios las creó. Esa es mi leitmotiv. Y lo que quema mi corazón es ser amigo del novio. Jesús es el novio y espero poder ser su amigo que acompaña a que la iglesia se prepare para su regreso, ¿no? Todo está anclado en Maranata, que Él vuelve pronto y nos estamos sanando con propósito. Me parece importantísimo trabajar el tema de propósito porque Dios nunca nos sana como un fin en sí mismo. Dios nos sana para un para qué. Su motivo es el amor personal para mi beneficio, pero multiplicarlo para el beneficio de los demás. Te bendeciré, te sanaré y serás bendición y serás sanidad. Lo que Dios imparte se transforma en nuestra identidad. No vas a bendecir, serás bendición. Cuando Dios te sana, vos te volvés sanidad. Cuando Dios te ilumina, vos te volvés luz de este mundo, ¿no? Dios trabaja primero en nuestra identidad para desarrollar nuestro propósito. Y esto es muy importante. Quiero poner un marco para desarrollar mi testimonio, es que todo propósito se desprende de nuestra identidad. Identidad sana, propósito pleno. Identidad rota o confundida, propósito distorsionado. Por eso Satanás nunca ataca el propósito, nunca ataca el fruto, siempre ataca a la raíz, que es la identidad. Cada vez que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, primero trabaja el interior, trabaja nuestra identidad. Dios trabaja la identidad de Josué para luego transformarse en aquel conquistador. Dios trabaja la identidad de Moisés, ¿no? Moisés, ustedes ven la conversación de Moisés en capítulo 3 de Éxodo y 4, está todo roto Moisés. Su identidad está totalmente distorsionada, no me van a creer, en nombre de quién voy, envía a otro. Un grave problema de identidad tenía Moisés. Gedeón, otro, ¿no? Cuando Dios le dice, bueno, hacete cargo, Gedeón, dale, libera a los madianitas. Gedeón dice, soy el más pequeño, de la tribu más pequeña, aquí, ¿no? Salen los complejos de inferioridad. Por eso cada vez que Dios va a hacer algo en tu vida y a través de tu vida va a trabajar tu identidad, porque una identidad sana es un propósito manifiesto. Por eso el Padre, aunque Jesús tenía su identidad absolutamente sana, pero como hombre necesitaba afirmación de su identidad, el Padre le dice al Hijo, antes de que comience el ministerio, ¿qué le dice? Eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Afirma su identidad para que se desate el ministerio y el propósito que el Padre tenía. Primero es identidad, luego es la manifestación del propósito. ¿Qué hace Satanás? No ataca el propósito, ataca la identidad. Si eres hijo, convierte las piedras en pan. Todo el ataque de Satanás tiene que ver con nuestra identidad y con lo que Dios dice de nosotros. Satanás le dice a Eva, ¿con qué Dios te dijo? Pone en duda lo que Dios habla de nosotros. Y esa ha sido mi historia. Mi historia viene de una identidad absolutamente rota y anulada. Rota y anulada. Me remonto a un poquito a mi proceso infantil. A los 5 años mi papá y mi mamá se separan, ninguno de los dos conocía al Señor, así que no me crié en los primeros años de mi desarrollo en un ámbito cristiano. Y cuando mi mamá se separa de mi papá, conoce al Señor, pero en ese conocer al Señor, mi papá como una persona muy resistente a todo lo que es la figura espiritual o religiosa, decide decirle a mi mamá, mira, Sandra, está todo bien con que vos te hayas hecho evangélica, pero si Pablo sé que lo llevas a una iglesia, no lo ves más. Compartí unos días con mi mamá, después
después visitaba a mi papá unos días, así que estaba ahí compartida esa visita. Mi mamá se tomó un tiempo y luego dijo, mira, Jorge, lo que es bueno para mí es bueno para mi hijo, así que yo me hice cristiana, me hace bien, quiero llevar a mi hijo en este camino. Mi papá le dijo, ok, ningún problema. El día que me tocaba ir con mi papá, me quedé con mi papá, y el día que tenía que volver con mamá, no volví con mamá, ¿no? Pasó una semana, pasaron dos, pasaron tres, pasó un mes y medio, 2 meses, 3 meses, y yo no iba a lo de mi mamá. Para hacer la historia larga corta, vi a mi mamá desde los 5 o 6 años hasta los 12, casi entrada mi adolescencia, 5 horas por semana. Ay, no, 5 horas por semana. Y me crié en un contexto donde mi papá, y seguramente lo han estado conversando, quien afirma muchas veces identidad es la figura paterna, ¿no? Y mi papá destruyó mi identidad, destruyó mi identidad. Estoy viendo una serie que se llama Ángela, la terminamos ayer, muy buena, una serie Ángela, se la recomiendo, y habla de cómo la relación del maltratador con la persona que es maltratada. Bueno, no a ese nivel, pero en la relación padre-hijo, mi papá destruía con la palabra. Amo a mi viejo, lo puedo perder, pero realmente fue destructiva en la formación de mi identidad. Así que a los 12 años tengo ataques de pánico, ataques de ansiedad, pensamientos de suicidio y, y me acuerdo de una canción cristiana que había escuchado y estoy en la cama solo en mi habitación, mi papá no estaba, la canto como hubiera cantado una canción de, no sé, a los que son de otra generación del Puma Rodríguez, los que son de un poquito más de ahora, no sé de quién, pero para que estén todas las generaciones representadas. Canto una canción, no había teclado de fondo, no había una alabanza, un pastor que te hiciera un llamado al altar, simplemente la canté porque me acordé de esa canción. Y en ese momento siento la presencia de Dios. Siento un abrazo, siento una paz, siento que el ambiente cambia y digo, ¿qué se hace acá? Y por primera vez me siento profundamente amado, amado. Esos vacíos empezaron a ser llenados. Y en ese contexto me volví adicto, en el buen sentido, ¿no? Dije, bueno, voy a cantar canciones y voy a leer la Biblia porque me había regalado mi mamá el Evangelio de Juan. Así que en lo que ella podía me sembraba la palabra. Y, y claro, dije, bueno, voy a empezar a leer el Evangelio. Yo me burlaba de todas las cosas de la fe, pero digo, voy a empezar. Y desde los 12 a los 15 no pude ir a la iglesia, pero yo tenía todos los días mi encuentro con el Señor. Mi encuentro con el Señor, mi encuentro con el Señor. Y eso fue transformando la visión que yo tenía de mí mismo y obviamente la visión que tenía de Dios y de la vida, ¿no? De diferentes cuestiones que hicieron marcar mi identidad. La separación de mis padres, la violencia emocional de mi papá, el abuso sexual que sufrí por parte de mi prima y el dolor profundo, ¿no? Y el anhelo que tenía de no vivir más. Me acuerdo que le había dicho a Dios, Dios, si existís, bueno, mostrame para qué vivo, mi propósito. Y si no, llévame. Si no tenés un propósito acá, llévame. Y comprendí algo, el amor del Padre en la intimidad sana nuestra identidad. El amor del Padre en la intimidad sana nuestra identidad. Jesús dice, cuando ores, ora a tu Padre que va en lo secreto y tu Padre que va en lo secreto te recompensará en público. En lo secreto sanamos, en lo público manifestamos esa sanidad. En lo secreto sanamos, en lo público manifestamos esa sanidad. Bueno, el camino fue que apenas tuve ese encuentro con el Señor y Dios fue empezando a trabajar mi identidad, se activó una pasión, que era, yo quería compartir esto y me veía predicando, enseñando esa relación con Dios, ¿no? Me pareció una locura porque ni siquiera iba a la iglesia, ¿a quién le iba a enseñar si ni siquiera iba a una congregación? ¿No? Pero yo le hablaba a mis compañeros de Jesús y demás. Y a medida que Dios se fue revelando y fue transformando mi vida, me fue manifestando no solamente quién era, sino para qué estaba en esta tierra. Y descubrí mi pasión, que es lo que les compartí al principio de este testimonio.
Y entendí algo. Dios nos sana, Dios afirma nuestra identidad para desprender y manifestar el propósito para el cual nos creó. Pero ese propósito es la manifestación o es el reflejo, la manifestación de nuestro propósito empieza a ser el reflejo de la sanidad de nuestra identidad. Poneme como posición. Es la manifestación de nuestra identidad sana. Todo propósito tiene 3 procesos: preparación, vocación y confrontación o acción. En el proceso de descubrir mi pasión, después de que Dios fue tratando tantas cosas y después siguió tratando cosas paralelamente a la manifestación del propósito, termino a los 18 años el secundario y termino re bien con el segundo mejor promedio. Dios me había bendecido tanto, a mí que me costaba tanto por algunas crisis que había tenido internas. Dios me corona de gracia en poder terminar también el secundario. Y mi papá que esperaba, y vas a ser médico, vas a estudiar algo que valga la pena. Y le digo, voy a estudiar para pastor, imagínate. No puede ser, no. Y me metí en un seminario, estudié en un instituto, el Instituto Bíblico Río de la Plata, ahí en Lomas de Zamora. Tuve 4 años internado, porque todo propósito debe ser acompañado de una preparación. Dios nos da la visión y nos da la provisión. La provisión es el recurso para la visión, pero Dios primero nos da la visión, luego la provisión. Primero nos dice libera a Egipto y luego Él abre el Mar Rojo. Primero nos dice trae los 5 panes y los 2 peces y después yo los voy a multiplicar. Primero es la visión, luego es la provisión. Y hermanos, hice 4 años de seminario sin un mango. Para los que son de otro país, sin un peso, sin un dólar, sin nada, sin nada. Dios fue proveyendo de diferentes formas y maneras sobrenaturales para que yo pudiera manifestar aquello que Él me estaba llevando a preparar. Eso fue parte de mi sanidad, porque fue parte de conocer a ese Padre que me amaba y que me proveía, que afirmaba mi identidad de hijo, de un hijo cuidado, amado, provisto por un Padre que lo ama. Lo segundo que necesitamos en la manifestación de nuestro propósito, que tiene que ver con la sanidad de nuestra identidad, ¿no?, es la vocación. Tuve trabajos que no eran aquellos de lo cual era mi vocación, pero yo tenía una pasión. Tenía una vocación, que era la comunicación, que era enseñar, que era impartir. Y Dios me ha permitido parte de mi rol laboral o económico, por decirlo de una manera, que esté sostenido por el instituto que hemos fundado juntamente con mi esposa, por las invitaciones que nos hacen para comunicar, para predicar y enseñar, y por una ofrenda que la iglesia nos da por tareas pastorales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Dios te llama a manifestar necesita preparación, pero necesita que tomes acciones de fe en la vocación. Efesios 4:1 dice, quiero que anden dignos con la vocación con la que han sido llamados. Dios tiene una vocación dentro de tu profesión, de tu tarea, ya sea para redimirla y utilizarla con un mayor propósito, como Lucas, que era médico, pero ahora ese médico fue redimido y llevado a un mayor nivel de manifestación, de propósito, o como Pedro, que dejes los peces y empiezas a pescar hombres, ¿no? Dios tiene una vocación, algo que te llamó a hacer. No importa dónde estés, si vos sanás tu identidad, Dios va a redimir lo que haces, ya sea llevándolo a un mayor nivel de gloria o llevándote a que lo dejes paulatinamente o radicalmente para que te dediques a lo que Él te llama. Les quiero decir que ambos implicaron fe. Yo dejé un estudio universitario que tenía una beca de 4 años en una universidad súper cara, acá en Argentina, para abogado, y Dios me dijo, lo dejas todo y te pones al servicio de la congregación. Pastor me dijo, Pablo, me encantaría que la iglesia pudiera darte un sueldo pastoral como en otras iglesias, pero no te lo podemos dar. Pastor, esto no es por dinero, esto es por llamado. Dios proveerá. Solo sé que tengo un llamado de parte del Señor.
Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios sana nuestra identidad para que podamos manifestar nuestro propósito. Vos tenés un llamado del Señor, absolutamente poderoso, absolutamente transformador, absolutamente glorioso, absolutamente relevante, absolutamente celestial. Propósito. Y tercero, exposición. Quien me conoce sabe que en una de mis primeras charlas se me cayó el micrófono. Tenía que hablar, se me cayó el micrófono. En otra el pastor me pide que ore por las madres y me escapé de la iglesia, hermano. Me las tomé. El pastor quería que yo orara por las madres y yo agarré y me la tomé. Ah, pastor, usted dije, ore, llame a otro, ¿no? Ya tenía 18 años, granduloncito el loco, pero me escapé. En el seminario me pedían que hablaba y yo siempre esquivaba, decía que no. Y me estaba preparando, pero yo decía que no. Me daba pavor aquello que Dios me había llamado a hacer. Satanás nos ataca en el lugar de propósito. ¿Te parece raro que Moisés fuera tartamudo? ¿Te parece raro que Jeremías se viera a sí mismo como un niño? ¿Te parece raro que Timoteo luchara con la timidez y con el miedo a confrontar cuando era un líder llamado justamente a hacer eso? Satanás ataca en tu identidad para detener tu propósito. Tenía fobia a hablar en público, fobia a hablar en público. Y por la gracia de Dios es de lo que vivo. Es la gracia del Señor. Pero me tuve que exponer. Me tuve que exponer. Me dolía, se me secaba la boca, agarraba el agua. Una vez tuve que parar la prédica y pedí que me trajeran un vaso de agua porque no pude seguir hablando. Agarraba el vaso de agua y hacía esto cuando me lo daban. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Haré alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi testimonio es un testimonio de una identidad totalmente rota, débil y frágil, pero que la gracia de Dios transformó y sigue transformando progresivamente la revelación de quién soy en Él y de quién Él es en mí. Hay propósito, se desata detrás de la identidad. Prepárate, conectalo con tu vocación y empezá a confrontar, porque detrás de eso hay propósito y muchos van a ser bendecidos a través de tu identidad sana y de tu propósito manifestado. Es la gracia del Señor. Es su gracia. Amén. Quiero compartir un tipo de oración que me había pedido también mamá. Que Sandra, si no sabe, mi mamá está por ahí. Así que me pidió que si podía orar. Y ya te doy, Niquito, si te parece, para que continúen, para que sigan. Papá, gracias por este tiempo. Bendigo a mis amados hermanos. Qué lindo que están acá, Señor. Gracias. Gracias. Hay luchas, papá. Hay luchas. Hay incredulidad. ¿Podré? ¿Yo seré capaz? Siempre prefirieron a mi hermano. En el nombre de Jesús, oro que toda mentira del diablo en esta hora sea expuesta y caiga. Oro que toda religiosidad, que todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios sea llevado sujeto a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Oro que el orgullo, que es creer que somos mejores que Dios o que podemos opinar mejor que Dios de nosotros mismos, caiga en este momento. Y que la revelación del amor y de lo que vos decís de nosotros sea suficiente. Sea suficiente. Señor, siento esto, pero si vos lo decís, yo te creo. Señor, me cuesta un montón, pero si vas a estar conmigo, como decís que vas a estar, yo voy a dar paso. Señor, el miedo es grande, pero tu amor es perfecto. Que hecho fuera todo temor. Gracias, Señor. Bendigo y afirmo la identidad de cada uno de los que están acá. Amados, aceptados incondicionalmente, libres, perdonados. Padre, bendigo a cada uno de los que están aquí presentes. Y oro para que la revelación de quién son en vos sea manifiesta. Alumbra los ojos de su entendimiento.
para que sepan a qué esperanza los llamaste, cuál es su herencia entre los santos y cuál es el poder que actúa en favor de aquellos que te creen. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Los felicito. Gracias, gracias amigo y perdón públicamente porque se me fue ahí el audio en un momento, te pido perdón, como buen pastor sigo. Muy bien, y perdón a todos los demás, pero gracias amigo, es un privilegio tenerte y escucharte, te amamos y te honramos, te bendecimos. Y bueno, ahora le damos lugar a Sandri, la madre de Pablo. Es en familia la cuestión, así que Sandra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por, por compartir, Pablo, esta enseñanza. Ya casi que no tengo que hablar, porque creo que ya la clase parece que estuviera dada. Pero vamos a agregar algunas cosas si me acompañan y me lo permiten. Y este es el título, ¿no?, de la clase de hoy, un propósito mayor. Y vamos a la segunda y tercera. Ahí está. Y yo miraba esta imagen como este propósito, ¿no? Y este caminar hacia nuestro propósito. Y muchas veces seguro que es un camino que no tenemos claridad en todos los detalles. Por ahí tenemos la indicación primera, ¿no?, de que es por acá. Por este lugar tenés que andar. Pero si miramos al fondo, no vislumbramos los detalles de lo que va a ir pasando. Y a veces nosotros quisiéramos conocerlo totalmente, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Pero bueno, Dios nos va revelando paso a paso. Y esto tiene que ver también con que vayamos descansando en Él y realmente vayamos caminando tomados de su mano, ¿no? Y no en nuestras fuerzas. Así que bueno, esta es la imagen que yo encontraba para este tema de hoy. Y ahora pasamos a Romanos 8:28, que es un texto en la siguiente diapositiva, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados. Y en este texto dice: todas las cosas les ayudan a bien. Y saben, yo me preguntaba cómo podía ser que todas las cosas ayudaran a bien, cuando en mi propia historia yo entendía que no había sido así, ¿no? Y si bien esto es una verdad bíblica, a mí me costaba, porque en mi historia, ¿se acuerdan que yo les conté en otra clase, en la clase 5 más o menos? Yo les contaba que había sufrido el rechazo de mi madre estando yo en el vientre materno, y después a los 3 años fui abusada, y entre los 6 y los 8 también fui abusada por mi tío. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que el rechazo de mi madre, el abuso, pueda realmente transformarse o ayudarme a bien en mi vida, cuando lo que había traído era destrucción, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que realmente cuando dejamos que Dios intervenga en nuestro corazón, en aquello, en lo más profundo, realmente Dios obra en nuestro corazón y vamos viendo cómo nuestra vida va siendo transformada, y Él realmente es todopoderoso para impartirnos vida, para soplar vida una vez más sobre nosotros, aunque áreas de nuestro corazón estén como muertas, ¿no? Así que tened fe que en este proceso, que es Dios quien va a obrar a través de su Santo Espíritu. Y realmente hoy voy a hablarte del propósito de Dios para tu vida, y esto es algo que en nuestro lenguaje cristiano solemos decir. Acá en la próxima diapositiva dice texto de Jeremías 29:11, donde dice: Dios tiene planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y acá otra vez
vez yo hacía el conflicto con este texto, ¿no? Porque decía, Dios tiene planes de bien y no de mal. Y esto es verdad, yo creía que era verdad realmente. Pero cuando estamos quebrantados, cuando estamos realmente rotos, somos tremendamente egoístas y no podemos ver más allá de nosotros, de lo que nos está pasando, de lo que nos angustia realmente. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero yo decía, ¿de qué me estás hablando? Digo, si yo apenas puedo con mi vida, lo que menos podía era mirar para adelante, ¿no? Y poder poner la mirada en aquello que Dios me estaba diciendo a través de estos hermanos cuando me declaraban esta palabra de fe. Y hoy, bueno, quiero hablarte de este propósito. ¿Qué es el propósito? Y vemos en la próxima diapositiva que dice, es aquello por lo que vivís. Es el objetivo o la finalidad de para qué haces lo que haces cada día, como nos contaba Pablo, ¿no? Es la razón por la cual una persona vive, ¿no? El motivo por el cual te levantás cada día. Es tu misión, es esa tarea que Dios te encomienda, es tu sentido de vida. Y esto, bueno, también tiene que ver con que tenemos que prepararnos, como decía Pablo, tenemos que capacitarnos en ese propósito para realmente poder llevar adelante la tarea con la mayor excelencia, poner todo de nosotros para poder cumplir esa meta. Pero el propósito de Dios para tu vida es eterno. Acá vemos que realmente no se limita a tu existencia. Vemos la próxima diapositiva. Este propósito no es algo que vos hagas en esta vida y nada más, sino que realmente va a trascender tu vida terrenal. Cuando vos ya no estés, va a seguir dando fruto y va a seguir dando gloria a Dios, ¿sí? No se limita a tu existencia. Y como también mencionábamos recién, el proceso de sanidad y de restauración que Dios comenzó en tu corazón realmente es imprescindible para poder llegar a caminar en este propósito. Pero no es en sí mismo el propósito. La restauración no es el propósito, pero es indispensable para poder caminar en el propósito. ¿Por qué? Porque un corazón herido o una identidad rota realmente puede caminar muy lejos del propósito de Dios. Y esto está en la próxima diapositiva. Y cuando lo único que vemos es nuestro dolor, como les decía antes, perdemos de vista lo que Dios quiere presentarnos, ¿no? Este plan que Dios tiene para nosotros. Y eso nos pasa por la angustia, por el dolor de lo que estemos atravesando. Por eso es tan indispensable poder ver, poder sanar y dejar a Dios que intervenga en nuestra sanidad. Y así fue para mí. Dios no pudo hablarme del propósito que tenía para mi vida hasta que no avancé en este proceso de sanidad. Y si no vemos que realmente Dios obra en nuestro interior, corremos el riesgo de apartarnos o de ir justamente por el lugar contrario, ¿no? Opuestos a lo que Dios tenía para nosotros. Y acá vemos en la próxima imagen este personaje que está representado con esta imagen. Podrán darse cuenta que estamos hablando de Jonás, ¿no? Y él en su historia nos va a ayudar a ver esto que les estoy diciendo de cómo afecta cuando un corazón está herido el esto de no poder caminar en el propósito que Dios tenía para nosotros. Así que vemos en la historia de Jonás esta relación, ¿no? Entre el corazón y el propósito de Dios. Pasamos a la siguiente. Y pasamos una más. ¿Cuál era la voluntad de Dios realmente para Nínive, ¿no? Sabemos que Dios lo había
mandado a Jonás a Nínive. Dios le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Qué hizo Jonás? Bueno, Jonás huye de Dios, ¿no? Compra un boleto, un pasaje, realmente paga con sus ingresos, él compra este pasaje, invierte para irse en la dirección totalmente opuesta a la que Dios le estaba diciendo. En vez de ir a Nínive, él se va a Tarsis. Y todos conocemos la historia, por lo menos la mayoría de ustedes seguramente ya conocen la historia de Jonás, ¿no? Y cómo él en el momento de mayor angustia, él clama a Dios, Dios escucha su oración y la responde haciendo que este pez lo vomite y lo deposite ¿dónde? En la ciudad de Nínive, que era donde él tenía que ir. Ahora, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Acaso Jonás no era un profeta de Dios? ¿Y qué era ser un profeta de Dios? Un profeta de Dios era aquel que llevaba el mensaje al pueblo, ¿no? De parte de Dios. Dios le daba un mensaje y ese mensaje lo transmitía al pueblo. Y esto era lo que Dios le había encomendado. Pero, ¿qué le pasó a Jonás que él no pudo cumplir esa misión y se fue a la ciudad que estaba en el lugar totalmente opuesto a Nínive? ¿Qué fue lo que hizo que él tomara una decisión de irse para el lugar contrario? Bueno, vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Porque Dios ahora, que lo vomitó en Nínive, ya ahora por segunda vez, le dice que que le diga a la gente de Nínive que se vuelvan de su mal camino y que si no se arrepienten de su maldad, los va a destruir en 40 días. Ahora, esta vuelta Jonás va y proclama el mensaje. ¿Y qué pasa? Los ninivitas se arrepienten y Dios, al ver su arrepentimiento, no los destruye. Pero, ¿qué le pasa a Jonás? Miren lo que dice la NBI, que la tenemos en la siguiente. Pero esto disgustó a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué le pasó? Jonás se enojó con Dios. ¿Por qué se enoja Jonás con Dios? ¿Acaso nosotros cuando llevamos el mensaje del Evangelio a las personas que no conocen a Cristo, lo llevamos y lo que esperamos es que ellos realmente se arrepientan y cambien, ¿no? Y se entreguen a Cristo y haya un cambio profundo en sus vidas? ¿Por qué Jonás, cuando lleva este mensaje y ellos se arrepienten y Dios los perdona, él se enoja con Dios? Bueno, miren cómo sonaba el enojo de Jonás. En capítulo 4, versículo 2 dice: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía yo que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Señor, te suplico que me quites la vida, porque prefiero morir que seguir viviendo. Wow. Acá realmente vemos a Jonás que está realmente enfurecido, ¿no? No nos queda duda del enojo de Jonás. Ahora, ¿por qué se enoja Jonás? Y quiero hacer una acotación de que lo que en realidad, cuando nosotros nos enojamos, lo que nos enoja es aquello que valoramos como injusto, ¿no? Esto lo vemos en la próxima diapositiva. Entonces, todo aquello que yo veo, aquella injusticia que pudo haber sucedido, si yo lo valoro realmente como algo injusto para mí, algo que me afecta, que me causa dolor, entonces yo voy a enojarme. La consecuencia es que mi emoción, la que va a surgir, es el enojo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Jonás se enoja? Bueno, tenemos que, para ponernos en los zapatos de Jonás, tenemos que ver un poquito la historia
de qué es lo que pasaba con Nínive. ¿Qué era la ciudad de Nínive? Y acá vemos que la ciudad de Nínive era muy poderosa. Ellos adoraban ídolos, practicaban la prostitución y todo tipo de inmoralidad, de engaño y de brujería. Pero por sobre todas las cosas eran muy crueles en la guerra y explotaban al desvalido. Y Jonás desde niño había aprendido a odiar a los asirios, a temerles por todas las atrocidades que él vio y oyó que hicieron con sus pueblos. Jonás no quería que Dios los perdonara. Y era como decirle a un sobreviviente del Holocausto que perdonara a los nazis. Era lo mismo. Por eso Jonás no quería ir, porque sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y él no quería verdaderamente que los perdone. Él quería que hubiera juicio sobre esta ciudad, sobre los asirios. Y acá le podemos traer un poquito a nosotros mismos, ¿no? Porque quizás podemos pensar en aquellas personas que nos han hecho daño, aquellas personas que nos traicionaron, o quizás aquel que te está maltratando una y otra vez continuamente, que te está provocando dolor. Y hablamos de personas concretas, ¿no? Que conocemos, que tenemos nombre y apellido, ¿no? Y que su pecado, ese pecado que ellos han cometido, nos afectó en lo personal y nos destruyó de alguna forma. Y la pregunta acá es, ¿qué haremos? ¿Haremos como Jonás? ¿Huiremos del propósito de Dios para nosotros por no querer perdonarlos? ¿Por no dejar que Dios intervenga allí en nuestro corazón donde todavía nos duele? ¿O dejaremos que Dios realmente trabaje en todo nuestro ser? Yo quiero felicitarlos en realidad porque ustedes han transcurrido y escogido este tiempo para venir a los pies de Cristo y rendir, ¿no? Todas sus cargas, toda su angustia, los quebrantos. Y aunque el proceso realmente por momentos es muy doloroso, y lo sé, atravesarlo realmente nos conduce a vida, nos conduce a la sanidad y a la restauración completa. Y nuestro ejemplo es Jesús, ¿no? Y como les decía recién, necesitamos perseverar, porque en este proceso hay pensamientos, hay hábitos que necesitamos cambiar. Y cuando nos separamos de este objeto de deseo, ¿no? Que puede ser algún hábito, eso duele, porque no queremos renunciar, no queremos dejar de lado aquello que estábamos acostumbrados a hacer y que nos daba placer o que llenaba algún vacío de nuestro corazón. Pero bueno, acá hemos visto cómo eso no suple nuestras carencias y que hemos aprendido cómo tenemos que llevar a Dios, ¿no? Él es nuestra única fuente, aquel que realmente va a satisfacer cualquier necesidad o carencia que haya en nuestro corazón. Y realmente, aunque sea doloroso, como les decía recién, es un sufrimiento momentáneo, es un sufrimiento que nos lleva a vida. Mientras que si abandonamos el proceso, realmente vamos a estar permaneciendo en la muerte. Y Jesús, como les decía, es nuestro ejemplo. Hebreos 12:2 nos dice, quien por el gozo que él esperaba, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. ¿Y cuál era ese gozo? El ver el cumplimiento de su propósito, que era nuestra salvación y la reconciliación con el Padre de todos aquellos que aceptaran a Jesús como Señor y Salvador. Y para ir resumiendo, quiero ayudarte a recordar un poco lo que hemos visto hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? Primero, dar lugar a Dios para que sane nuestro corazón, para que nos restaure y no desviarnos, ¿no? De nuestro propósito. Por otro lado, necesitamos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, porque cada uno tiene uno personal e individual. Y ese propósito, hablo de aquel que trasciende mi vida y que es eterno. Por otro lado, enfocarme en el propósito y caminar en él, soportando todo sufrimiento momentáneo en ese proceso de
ir siendo transformados por Dios, ¿sí? Como dice 2 de Timoteo, pero tú mantente en la tarea, soportando todo sufrimiento, haciendo la obra de evangelista, cumpliendo con tu ministerio. Y para finalizar, no te creas insignificante, porque es Dios quien te llamó. Así que tu parte es importante, pero tampoco te creas indispensable, porque aun si vos dijeras que no, el propósito de Dios se va a cumplir. Y tu llamado tiene un impacto en la comunidad. Y sentir miedo no es excusa, porque contamos con el amor de Dios y ese amor está disponible para vos. Y su amor es quien echa fuera todo temor. Así que Dios es suficiente para cada uno de nosotros, solo tenés que creerlo. Hasta aquí lo que es la clase y déjame cerrar con una oración para pasar realmente a los grupos pequeños. Padre, declaro, Señor, que tu voluntad será hecha en cada una de nuestras vidas y todo aquello que se levante para entorpecer, para detener, para frenar este propósito, atacando nuestra identidad, no tendrá lugar ni podrá permanecer, porque tú estás por nosotros y nosotros unidos a Cristo tenemos la victoria que vos nos has dado ya, Señor, de poder permanecer aferrados a ti porque vos nos sostenés de tu mano, Señor. Declaramos que tu voluntad para nosotros es perfecta, es buena y es agradable, y sabemos y creemos que vos tenés planes de bien para nuestras vidas y una esperanza, Señor, para darnos un futuro, Señor. Y cuando vos intervenís en nuestra historia, Señor, sabemos que todas las cosas que hemos vivido, todo aquello que hemos atravesado, se transformará en bendición, porque te habremos conocido, porque habremos tenido una experiencia que nunca podremos olvidar, una experiencia contigo, una vivencia personal con tu presencia, Espíritu Santo. Y eso dejará huella en nuestro corazón y eso será testimonio para dar vida a otros que no te conocen, Señor. Ahora te entregamos nuestro corazón, Señor, y toda nuestra alma para que obres sanidad completa y restauración y vida en nosotros una vez más, Señor. Continúa este proceso de sanidad en nosotros, Señor, y oro que sea la luz, Señor, sobre cada uno de nosotros, para conocer cuál es tu propósito personal para cada uno y que realmente todos los que estamos aquí y los que estén viendo este video en el tiempo, Señor, te pido que renueves nuestras fuerzas, que nos llenes de valentía, Señor, para caminar seguros en este proceso, aun cuando nos duela, sabiéndonos que somos abrazados por vos y que somos llenos de tu amor y que vos sos un Dios que provee, que acompaña, que protege y que permanecerá hasta el final, Señor. Estamos seguros en ti y declaro, Señor, y ruego que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en cada corazón, en cada vida que está aquí representada. Nos entregamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.